Me quedé embarazada de un chimpancé. Al menos eso fue lo que todo Guanajuato repitió en 1969, cuando yo tenía 18 años. Mi nombre es María del Carmen Rojas, hoy tengo 74, y la historia que voy a contar no es solo un escándalo antiguo, es una herida que se convirtió en cicatriz, de esas que uno mira y lo siente todo de nuevo. En aquel tiempo yo era una muchacha de iglesia, hija de don Ernesto y doña Lupita Rojas, criada con disciplina, misa a las 7, escuela normalista, rosario por la tarde y en casa por la noche. Mis hermanos podían salir, ir a los bailes, fumar a escondidas. Yo, nada. Hablar con un hombre, ni pensarlo. La máxima libertad que tenía era el porche de la casa y bordar paños de cocina. Fue un domingo de octubre de 1968 que el destino tocó a nuestra puerta de hierro. Mi padre había ido al río Lerma a buscar leña y regresó diciendo que había encontrado algo diferente. En medio del carrito de heno, agarrado a su brazo, temblaba un pequeño chimpancé, ojos húmedos, asustados, casi humanos. Le llevé un cuenco de agua. Lo sostuvo con sus 2 manitas, bebió despacio y me lo devolvió. Luego extendió la mano, como quien pide permiso para quedarse. Lo llamamos Toto. Desde ese día, Toto se convirtió en mi sombra. Yo lavaba ropa en el lavadero. Él se quedaba sentadito en el patio mirándome. Yo cosía, y él se sentaba al lado, quieto, observando cada puntada. Cuando yo lloraba a escondidas, él apoyaba la cabeza en mi brazo, como diciendo, «Estoy aquí». Al barrio le parecía extraño, claro. ¿Una muchacha decente criando a un animal como si fuera gente? Cuchicheaban en las esquinas, pero dentro de casa, Toto se ganó su espacio. Incluso mi madre empezó a llamarlo cuando servía la comida. Mi vida seguía encerrada entre el estudio, la oración y la costura, hasta que, en el Instituto Normal de Guanajuato, una tarde de marzo de 1970, un muchacho de ojos color miel me devolvió una pluma que ni siquiera era mía y me preguntó si podía acompañarme a la salida. Se llamaba Javier Torres. A partir de ahí, mi corazón aprendió un idioma que no estaba ni en los rosarios ni en los cuadernos. El resto ya se lo imaginan. Secreto, encuentros rápidos cerca de la iglesia, promesas susurradas al pie de la ventana y, un día, el retraso. Primero pensé que eran nervios, luego vinieron las náuseas. Cuando la barriga empezó a crecer, Javier desapareció, y el pueblo hizo las cuentas de la manera más cruel. Nunca vieron a María con un hombre, pero con el mono sí que vive. Listo. Crearon la mentira perfecta. El calor del mediodía en Guanajuato era una fuerza física, una presión que emanaba del cielo sin nubes y de las piedras pulidas de la calle del Sol. Para María del Carmen Rojas, sin embargo, el calor más sofocante no venía del sol, sino de los ojos de la gente. Embarazada de 7 meses, con el vientre abultado bajo un vestido de algodón descolorido, sentía cada mirada como una pedrada. El mercado, antes un lugar de aromas familiares, cilantro fresco, maíz tostado, el olor dulce de los mangos maduros, se había convertido en una arena de humillación silenciosa. Mantenía la barbilla alta, un esfuerzo que le costaba cada gramo de fuerza, y los ojos fijos en su lista de compras arrugada. Tomates, cebollas, un poco de queso. Su mente repetía las palabras como un mantra, una barrera frágil contra los susurros que la seguían como abejas rabiosas. Eran susurros que se habían vuelto más audaces, casi audibles, en las últimas semanas. Hoy rompieron la barrera del sonido. «Ahí va ella», murmuró una vendedora de flores a una clienta, ocultando la boca tras un abanico de papel. La que se acostó con el animal. La clienta, una mujer robusta de chal oscuro, se hizo la señal de la cruz. «Que Dios nos perdone. Es el fin de los tiempos». María del Carmen fingió no oír. Apretó el asa de su cesta de mimbre con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se concentró en el sonido de sus propios pies en el suelo de piedra, en el ritmo de su respiración, en cualquier cosa que no fuera el veneno que se esparcía por el aire. Pero era imposible. El veneno ya estaba en su sangre, corrompiendo su paz, robándole el sueño. Fue en el puesto de chiles secos donde el enfrentamiento se volvió inevitable. Mientras escogía algunos pimientos anchos, sintió una presencia a su lado. Era doña Elodia, una viuda cuyas ventanas daban directamente al patio de la familia Rojas. Sus ojos pequeños y oscuros recorrieron la barriga de María con una curiosidad mórbida, desprovista de cualquier pizca de simpatía. «Dicen que el diablo tiene muchas formas, niña», dijo Elodia, su voz un siseo áspero. «A veces viene con pelos y dientes afilados». María del Carmen se congeló, la mano suspendida sobre una pila de pimientos.
El mundo pareció detenerse. El ruido del mercado, las voces, el ladrido de un perro a lo lejos, todo se desvaneció. Solo quedaba el rostro arrugado de Elodia y su acusación hedionda. Por un instante, María quiso gritar, quiso lanzarle los pimientos a la cara de aquella mujer, quiso exponer la maldad que se escondía detrás de su fachada de piedad, pero las palabras no salieron. Su garganta se cerró, obstruida por la vergüenza y la rabia impotente. Simplemente bajó la mano, se dio la vuelta sin comprar nada y comenzó a caminar, lo más rápido que su condición le permitía, para salir de aquel laberinto de miradas y juicios. Cada paso era una tortura. Se sentía desnuda, expuesta, con su secreto y su dolor transformados en un espectáculo grotesco para el entretenimiento del pueblo. El rumor, aquella mentira monstruosa, había adquirido vida propia. Ya no era un susurro, era un monstruo que la devoraba viva, pedazo a pedazo, a plena luz del día, y mientras huía, con lágrimas calientes corriéndole por el rostro, solo podía pensar en una cosa: ¿cómo era posible que su vida, antes tan pequeña y ordenada, se hubiera transformado en aquella pesadilla inescapable? Mucho antes de los susurros y las miradas crueles, la vida de María del Carmen estaba definida por el silencio. Un silencio denso, pesado, que llenaba los rincones de la pequeña casa de adobe en las afueras de Guanajuato. Una casa encalada de blanco que brillaba bajo el sol, pero que por dentro guardaba una quietud casi monástica. Su padre, un hombre de pocas palabras y espalda encorvada por el trabajo en la mina de plata La Valenciana, gobernaba la casa con una mirada severa y una presencia que no necesitaba de la voz para imponer respeto. Su madre, una mujer de fe fervorosa y manos callosas, expresaba su amor a través de una rutina implacable de tareas y oraciones. La infancia de María fue un tejido de noes. No corras, niña, no es propio de una señorita. No hables alto, la modestia es la mayor virtud de una mujer. No mires a los muchachos, tus ojos deben estar puestos en Dios y en tus deberes. Sus días eran un ciclo inmutable: despertar antes del sol para ayudar a su madre a hacer las tortillas, fregar el suelo de piedra hasta que brillara, lavar la ropa en el lavadero del patio, bordar manteles con motivos florales y, entre cada tarea, rezar. El rosario era una constante, sus cuentas lisas pasando por los dedos de madre e hija, mientras sus murmullos se mezclaban con el zumbido de las moscas en el calor de la tarde. El mundo exterior era una promesa lejana, vislumbrada a través de las rejas de la ventana de la sala. Veía a otros niños correr por las calles de tierra, sus risas resonando como música de una tierra extranjera. Veía a los jóvenes encontrarse en la plaza del pueblo al anochecer, sus siluetas bailando bajo la luz amarilla de las farolas. Para María, todo eso estaba prohibido, un universo paralelo al que no tenía acceso. Su única ventana al mundo era la misa del domingo, una ocasión solemne para la cual vestía su mejor vestido, de un azul severo, y caminaba junto a sus padres, con la cabeza gacha, sin atreverse a encontrar la mirada de nadie. Su soledad era una compañera constante. No tenía hermanos, y las pocas primas que vivían en el pueblo eran vistas solo en funerales o bautizos, ocasiones en las que la conversación era supervisada y rígidamente controlada. María aprendió a encontrar consuelo en las pequeñas cosas, en la belleza de una flor de bugambilia que trepaba por el muro del patio, en el sabor de un pedazo de pan dulce que su madre a veces le daba como recompensa por una tarea bien hecha, y en sus propios sueños, tejidos en las largas horas de silencio. Soñaba con lugares que solo conocía por los libros de la escuela, playas de arena blanca, ciudades con edificios tan altos que tocaban las nubes, lugares donde una muchacha podía caminar libremente, con el cabello al viento, sin el peso de 1000 ojos juzgándola. Pero estos eran sueños peligrosos, guardados en el rincón más profundo de su corazón, pues sabía que compartirlos sería visto como una señal de descontento, el peor de los pecados a los ojos de sus padres. Su vida era una línea recta, trazada desde el nacimiento: servir a sus padres, casarse con un hombre que ellos eligieran, y luego servir al marido, repitiendo el ciclo de silencio y deber. No había espacio para desvíos, para preguntas, para deseos, y durante 16 años, María del Carmen caminó por esa línea sin nunca pensar en salirse de ella, hasta el día en que su padre llegó a casa con una caja de madera, y de dentro de ella salió la criatura que iba a, sin que nadie lo supiera, romper el silencio para siempre. El padre de María, a pesar de su apariencia austera, poseía una veta de compasión que raramente mostraba.
se manifestaba en gestos pequeños e inesperados. Un pájaro con un ala rota que cuidaba hasta que podía volar de nuevo. Un perro callejero al que dejaba un plato de sobras todas las noches. Una tarde de primavera, regresó del trabajo cerca del río Lerma no con plata, sino con una pequeña criatura temblorosa dentro de una caja de fruta. Era un bebé chimpancé, huérfano, con ojos grandes y asustados, que parecían contener toda la tristeza del mundo. Los cazadores probablemente se habían llevado a su madre. El padre de María, incapaz de abandonarlo a su suerte, lo trajo a casa. Su madre protestó, claro. ¿Un animal salvaje, aquí dentro? ¡Qué suciedad! ¡Qué peligro! Pero su padre fue inflexible. No sobrevive solo. Se queda, al menos por ahora. Lo llamaron Toto. Al principio, el pequeño chimpancé era tímido y asustadizo, escondiéndose en los rincones y negándose a comer. Fue María del Carmen quien rompió su barrera de miedo. Todas las noches, después de que sus padres se acostaran, ella se sentaba en el suelo de la cocina, cerca de la caja donde dormía Toto, y le hablaba en susurros. Le contaba sus secretos, sus frustraciones, sus sueños de ver el océano. Le cantaba canciones de cuna que su abuela le había cantado. Lentamente, con la paciencia que su vida de reclusión le había enseñado, se ganó su confianza. Una noche, él extendió una mano pequeña y arrugada y le tocó el rostro. Fue un toque suave, inquisitivo. A partir de ese momento, un lazo inquebrantable se formó entre ellos. Toto se convirtió en su sombra, su confidente, el único ser vivo ante el cual ella podía ser ella misma. Cuando ella lloraba en silencio en su habitación por alguna nueva prohibición, Toto se sentaba a su lado, colocaba la cabeza en su regazo y emitía sonidos suaves y reconfortantes. Cuando ella se reía de alguna tontería que él hacía, como intentar usar el sombrero de su padre o imitar a su madre barriendo el suelo con una pequeña rama, su risa era genuina, libre de la contención que marcaba todas sus otras interacciones. Era increíblemente inteligente. Aprendió a abrir la puerta del patio, a tomar un plátano del frutero sin ser atrapado, a reconocer el sonido de los pasos de su padre a lo lejos y a esconderse. Para María, él era más que una mascota. Era un hermano, un amigo, la personificación de la libertad que ella anhelaba. En el patio, lejos de los ojos reprobadores de la madre, jugaban, corrían, se subían al viejo árbol de jacarandá, compartían trozos de mango. Una vez, cuando María resbaló y estaba a punto de caer del muro bajo, Toto agarró la parte trasera de su vestido con una fuerza sorprendente, salvándola de una fea caída. Era su guardián. La presencia de Toto suavizó un poco la atmósfera de la casa. Incluso el padre de María a veces sonreía al ver sus travesuras. La madre, aunque nunca lo admitió, se acostumbró a él, dejándole ocasionalmente un trozo de tortilla caliente. Pero para el vecindario, Toto era una curiosidad, una excentricidad de la familia Rojas. Los niños lo señalaban sobre el muro, y los adultos meneaban la cabeza. «Extraños», murmuraban, criando a un mono como si fuera gente. A María no le importaba. Por primera vez en su vida, no se sentía completamente sola. Tenía a Toto, y él, con su lealtad silenciosa y su afecto incondicional, llenaba el vacío que el silencio de los humanos había creado en su corazón. La transición de la adolescencia a la juventud en María del Carmen fue silenciosa, casi imperceptible dentro de las paredes de su casa. Sin embargo, por fuera, el mundo pulsaba con una energía que ella sentía cada vez más intensamente. A los 17 años, su curiosidad sobre lo que existía más allá de su patio amurallado se convirtió en un hambre casi dolorosa. La misa del domingo, antes un deber solemne, se transformó en su único punto de observación. Era allí, en la penumbra de la iglesia de San Miguel, donde estudiaba los rostros, las ropas, las interacciones sutiles de las otras familias. Y fue allí donde lo vio por primera vez. Su nombre era Javier Torres. Él no era de su parte de la ciudad. Su familia era de León, una de las más acomodadas, pero él asistía al mejor colegio de Guanajuato, viviendo con una tía durante el año escolar. Se destacaba no por la ostentación, sino por un aura de seriedad e inteligencia. Tenía el cabello oscuro y espeso, ojos castaños, que parecían ponderar todo lo que veían, y una forma de mantenerse erguido, que hablaba de confianza y educación. Era uno de los monaguillos, sirviendo al padre con una gracia y concentración que a María le parecían fascinantes. Ella nunca se atrevió a mirarlo directamente. En lugar de eso,
Lo observaba a través de sus pestañas, estudiando la forma en que sus manos sostenían el misal, la manera en que la luz de los vitrales se reflejaba en su cabello. Él representaba todo lo que su mundo no era: conocimiento, oportunidad, una conexión a un universo más grande de ideas y posibilidades. Era un estudiante ejemplar, el orgullo de sus maestros, y los rumores decían que soñaba con ser arquitecto, para construir puentes y edificios que durarían siglos. Para María, que sentía que su propia vida estaba construida con materiales frágiles y paredes que se cerraban sobre sí, la idea tenía un poder casi mágico. Su interés platónico se intensificó un día de mercado. Su madre, sintiéndose indispuesta, la envió excepcionalmente sola a comprar algunas verduras, con una lista de instrucciones y advertencias que duró 10 minutos. Con el corazón latiéndole descontroladamente por la rara libertad, María caminaba apresuradamente por la plaza cuando se le cayó una de sus bolsas. Las naranjas rodaron por todos lados. Mientras se agachaba para recogerlas, avergonzada, un par de manos masculinas comenzaron a ayudarla. «Déjame ayudarte», dijo una voz tranquila. Ella levantó la mirada y su corazón dio un vuelco. Era él, Javier Torres. De cerca sus ojos eran aún más expresivos, y una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. «Gracias», logró balbucear con el rostro ardiendo. «No hay de qué», respondió él, entregándole las últimas naranjas. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo, un contacto eléctrico que la recorrió como un chispazo. «Ten más cuidado». Él asintió con la cabeza y continuó su camino, dejándola allí, de pie en medio de la plaza, con las naranjas en la cesta y el corazón tronando en su pecho. Fue un encuentro de meros segundos, pero para María fue como si una puerta se hubiera abierto. Por primera vez, el mundo más allá de sus muros tenía un rostro, y ese rostro pertenecía a Javier Torres. La semilla de una rebelión silenciosa, de un deseo por algo más, había sido plantada. Y como las flores en su patio, comenzaría a crecer en la oscuridad, alimentada por miradas robadas y sueños secretos. El breve encuentro en el mercado dejó una marca indeleble en María del Carmen. Javier Torres dejó de ser solo un rostro en la multitud de la iglesia para convertirse en el foco central de sus pensamientos diurnos y sueños nocturnos. Repetía el momento en su mente, su voz tranquila, el toque accidental de sus manos, la sonrisa gentil. Era un tesoro minúsculo, pero era el único que tenía. Sin embargo, en su mundo rígidamente controlado, la distancia entre una mirada y una conversación parecía tan vasta como el océano que soñaba ver. La oportunidad surgió de una forma inesperada. Su prima, Sofía, que vivía más cerca del centro de la ciudad y gozaba de un poco más de libertad, vino a visitarla. Sofía era parlanchina, curiosa, y la única persona de su edad con quien María tenía alguna intimidad. Sentadas en el patio, mientras fingían bordar, María, con el corazón en la garganta, confesó su admiración por Javier. Sofía, en lugar de reprenderla, se rió con complicidad. «¿Javier Torres? Todas las muchachas del colegio suspiran por él», dijo. «Es inteligente, educado, y su familia tiene mucho dinero. Pero dicen que es muy serio, solo piensa en los libros». La descripción solo lo hizo más atractivo para María. Sofía, viendo el brillo en los ojos de su prima, se ofreció a ser su paloma mensajera. «Escríbele una carta. Conozco a su hermano menor. Puedo encontrar la manera de entregársela». La idea era aterradora y excitante. Escribirle una carta a un muchacho era un acto de rebeldía impensable. Si sus padres lo descubrían, el castigo sería severo, pero el deseo de conectarse con él, de decirle que existía, era más fuerte que el miedo. Esa noche, a la luz de una vela, con el corazón latiendo desbocado, escribió. No era una carta de amor apasionada, sino una nota tímida y vacilante. Escribió sobre los libros que leía a escondidas, sobre su fascinación por la arquitectura de las iglesias de Guanajuato, con la esperanza de encontrar un terreno común con el estudiante serio. Firmó solo con sus iniciales, MCR. Sofía cumplió su promesa. La espera por la respuesta fue una agonía. Cada día parecía un año. María se sobresaltaba con cada sonido, imaginando que eran sus padres descubriendo su secreto. Finalmente, una semana después, Sofía apareció con un pequeño sobre doblado. La caligrafía de Javier era fuerte y clara. Le agradecía su nota y expresaba sorpresa por encontrar a alguien que compartiera sus intereses. Escribió sobre los arcos góticos y la influencia barroca, usando palabras que María tuvo que buscar en el diccionario de su padre. Y al final, preguntaba,
¿Quién es MCR? Yo me gustaría conocer la mente detrás de estas observaciones perspicaces. Y así comenzó una correspondencia secreta. Las cartas volaban entre ellos, transportadas por Sofía, pequeños puentes de papel sobre el abismo de sus vidas separadas. Compartían pensamientos, miedos y sueños. María sentía que florecía, sus ideas y sentimientos, tanto tiempo reprimidos, encontrando finalmente una voz. Javier, por su parte, parecía fascinado por esta muchacha misteriosa, cuya inteligencia y sensibilidad brillaban a través de sus palabras. Las miradas en la iglesia se volvieron más significativas. Ya no eran unilaterales. Ahora, cuando ella levantaba los ojos, encontraba los de él esperándola. Había un entendimiento secreto entre ellos, un reconocimiento que los aislaba del resto de la congregación, un leve asentimiento de cabeza, una sonrisa casi imperceptible. Eran su lenguaje secreto. El miedo al descubrimiento estaba siempre presente, una sombra constante, pero la emoción de tener un secreto, de pertenecer a alguien, aunque solo fuera a través de palabras y miradas, era una fuerza poderosa. Por primera vez, María del Carmen no se sentía solo como la hija obediente de la casa silenciosa. Era MCR, la muchacha misteriosa que había capturado la atención del chico más inteligente del pueblo. Las cartas y las miradas, aunque emocionantes, solo aumentaron el deseo de un encuentro real. Las palabras en el papel eran un bálsamo, pero ansiaban ser dichas en voz alta. La idea de encontrarse parecía una fantasía imposible, un obstáculo insuperable en el camino de su relación epistolar. Sin embargo, Javier, más audaz y más familiarizado con el mundo, propuso un plan. En su siguiente carta, sugirió un encuentro. Había un tramo aislado en las orillas del río Lerma, no muy lejos de la ciudad, pero suficientemente escondido por un pequeño bosque de sauces. Era un lugar donde la gente rara vez iba, excepto algunos pescadores al amanecer. Él estaría allí el jueves siguiente, al inicio de la tarde, una hora en que la mayoría de la gente estaría durmiendo la siesta para escapar del calor. Si ella podía ir, él la esperaría. Para María, el plan era una invitación al peligro. Requeriría una serie de mentiras y subterfugios que ella nunca antes había intentado. Su madre nunca la dejaría salir sola por la tarde, pero el deseo de ver a Javier, de oír su voz decir su nombre, superó todas sus vacilaciones. Con la ayuda de Sofía, inventaron una historia. Sofía le diría a su madre que necesitaba la ayuda de María para cuidar a su hermana menor, que estaba enferma. La madre de María, que confiaba en la familia de su hermana, aceptó a regañadientes, haciéndole prometer que volvería antes del anochecer. Ese jueves, María se puso un simple vestido beige, el más discreto que tenía. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una mezcla de terror y euforia. Se despidió de su madre con un beso apresurado y se encontró con Sofía en la esquina. Sofía le deseó suerte y se fue a su casa, dejando a María enfrentar el resto del camino sola. La caminata hasta el río fue la más larga de su vida. Cada persona que pasaba junto a ella parecía estar mirándola, adivinando su secreto. El sol estaba fuerte, y el sonido de las cigarras era casi ensordecedor. Cuando finalmente llegó al bosque de sauces, sus piernas temblaban, y entonces lo vio. Él estaba de pie junto al agua, lanzando pequeñas piedras a la corriente. Llevaba una camisa blanca simple y pantalones oscuros. Parecía más joven y menos formal que en la iglesia. Cuando oyó sus pasos, se giró, y la sonrisa que le dio disipó todo su miedo. MCR, dijo él, su voz suave. Pensé que no vendrías. Yo tenía que venir, respondió ella, su propia voz apenas un susurro. Las primeras palabras fueron vacilantes, torpes. Hablaron sobre el tiempo, sobre el río, pero lentamente, mientras se sentaban en la hierba a la sombra de un sauce, la familiaridad de sus cartas regresó. La conversación fluyó. Él le habló de su pasión por las estructuras, de cómo veía el mundo en términos de líneas, ángulos y cimientos. Ella le habló de su amor por los animales, de su amistad con Toto, describiendo sus travesuras con un cariño que lo hizo reír. Ella descubrió que, detrás de su apariencia seria, Javier tenía un sentido del humor gentil y una curiosidad genuina sobre ella. Le hacía preguntas, no por educación, sino porque realmente quería saber las respuestas. Quería saber sus pensamientos, sus sentimientos, el color de su alma. Por primera vez en su vida, María se sintió vista, no como una hija, no como una futura esposa, sino como una persona. El tiempo pasó demasiado rápido.
Cuando las sombras comenzaron a alargarse, supieron que tenían que partir. Al despedirse, hubo un momento de silencio. Él extendió la mano, no para tocarla, sino como si quisiera. «Me gustaría verte otra vez, María del Carmen», dijo él, usando su nombre completo por primera vez. El sonido de su nombre en sus labios fue la cosa más hermosa que ella jamás había oído. «Yo también, Javier», respondió ella. Regresó a casa con el corazón desbordado. La tarde robada junto al río era ahora su secreto más precioso. Había sido solo una conversación, un encuentro simple, pero para la muchacha de la casa silenciosa había sido el inicio de todo. La primera tarde robada fue seguida por otras. Se convirtió en su ritual secreto. Una vez cada 2 semanas, bajo el pretexto de visitar a su prima, María se escapaba a su refugio junto al río. Cada encuentro era un hilo más en el tejido de su conexión, volviéndola más fuerte, más compleja y más hermosa. Dejaron atrás la timidez inicial y entraron en un territorio de confianza e intimidad emocional. Javier dejó de ser solo el estudiante brillante y se convirtió simplemente en Javier. Le confesó sus inseguridades, la inmensa presión que sentía de su familia en León. Su padre, un empresario de éxito, veía su pasión por la arquitectura como un pasatiempo y no como una profesión seria. Quería que Javier se uniera al negocio familiar, un camino que Javier temía y resentía. «Ellos ven mi futuro como una extensión del de ellos», dijo un día, lanzando una piedra con frustración al agua, «no como algo que yo deba construir para mí mismo». María escuchaba, ofreciendo no soluciones, sino una comprensión silenciosa que él no encontraba en ningún otro lugar. Por su parte, María le abrió su propio corazón. Le habló de su soledad, de la sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido. Describió a su madre, no con rabia, sino con una tristeza comprensiva, dándose cuenta de que la rigidez de su madre era ella misma producto del miedo y de una vida de limitaciones. Con Javier, ella podía reír abiertamente, podía cuestionar, podía soñar en voz alta sin miedo a ser reprendida. Él alentaba sus pensamientos, trataba sus opiniones con respeto y se maravillaba de su perspicacia, a pesar de su falta de educación formal. «Tú ves el mundo de una forma tan clara, María», le dijo una vez, mientras observaban las nubes pasar. «Ves la verdad en las cosas». Su amor creció de forma orgánica, alimentado por estas conversaciones. No fue una pasión repentina y abrumadora, sino un reconocimiento lento y profundo de almas gemelas. El afecto físico entre ellos era contenido y tierno, un roce de manos cuando caminaban uno al lado del otro, un momento en que él apartaba un mechón de cabello de su rostro. El primer beso fue vacilante, casi tímido, bajo la sombra de su sauce favorito. Fue un beso que selló una promesa no dicha, un compromiso que ambos sentían profundamente en sus corazones. Sin embargo, la sombra de la realidad nunca estaba lejos. Ambos sabían que su amor era prohibido, una transgresión contra las reglas no escritas de sus familias y de la sociedad. La familia de Javier nunca aprobaría una unión con una muchacha de una familia humilde y sin nombre, y los padres de María nunca perdonarían su desobediencia si descubrieran sus encuentros secretos. Este conocimiento confería una urgencia agridulce a su tiempo juntos. Cada encuentro era precioso, cada momento saboreado. Hablaban de un futuro juntos, un futuro donde podrían estar abiertamente, sin mentiras ni subterfugios. Javier soñaba con terminar sus estudios, encontrar trabajo en una ciudad grande como la Ciudad de México o Guadalajara, lejos de la influencia de su familia, y luego volver para pedir su mano. Para María, este sueño era una luz distante, la única esperanza que la sostenía a través de los largos y silenciosos días en casa de sus padres. Su amor era su secreto, su refugio y su rebelión, y creían, con la fe ciega de los primeros enamorados, que sería suficiente para superar cualquier obstáculo. El verano llegó con una intensidad sofocante, cubriendo Guanajuato con un manto de calor y polvo. Los días eran largos y somnolientos, y las tardes se extendían en una pereza febril. Para María y Javier, el calor parecía reflejar la intensidad creciente de sus propios sentimientos. Su amor, que había florecido en la primavera, alcanzaba ahora su plena floración bajo el sol de verano. Sus encuentros se volvieron más frecuentes, su necesidad del otro más apremiante. Javier estaba a punto de terminar el año escolar y tendría que regresar a León para pasar las vacaciones con su familia. La perspectiva de una separación de 2 meses se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Cada momento juntos
se volvió aún más precioso, teñido con la melancolía de la despedida inminente. Una tarde particularmente calurosa de junio, se encontraron en su lugar habitual junto al río. El aire estaba pesado, inmóvil, y el sonido de las cigarras era un zumbido constante e hipnótico. No hablaron mucho. La tristeza de su separación inminente hacía que las palabras fueran superfluas. En lugar de eso, se comunicaban a través de miradas, de roces. Se sentaron juntos en la hierba, la mano de él cubriendo la de ella, sus hombros tocándose. Observaron a un par de colibríes danzar alrededor de unas flores silvestres rojas, sus alas moviéndose demasiado rápido para ser vistas. «Son tan libres», susurró María. Javier se volvió hacia ella, sus ojos serios. «Un día, nosotros también lo seremos». Le prometió que hablaría con sus padres, que les explicaría su amor por ella. Dijo que trabajaría duro, que se volvería independiente, que construiría una vida para ellos. Sus palabras eran un bálsamo para el corazón ansioso de ella, pero ambos sabían que el camino sería largo y difícil. La tarde se desvaneció en un crepúsculo de tonos púrpura y naranja. La atmósfera estaba cargada de una emoción palpable, una mezcla de amor profundo, tristeza y un deseo desesperado de detener el tiempo. El mundo exterior, con sus reglas y expectativas, parecía haber desaparecido. En ese momento, en su refugio aislado, solo existían ellos dos. Cuando la abrazó para despedirse, el abrazo fue diferente. Había una urgencia, una necesidad de aferrarse el uno al otro como si el mundo estuviera tratando de separarlos. En ese momento de vulnerabilidad y pasión, llevados por la fuerza de sus sentimientos y la belleza melancólica del momento, su amor se expresó de la forma más completa e íntima. Fue un acto de entrega, no de imprudencia, nacido de un amor que se sentía tan puro e inevitable como el río que corría a su lado. Mientras María caminaba de regreso a casa, bajo el manto de las primeras estrellas, se sentía diferente. Su cuerpo y su corazón estaban repletos de una nueva conciencia. No había arrepentimiento, solo la certeza abrumadora de su amor por Javier. En su inocencia, no pensó en las consecuencias. En ese momento, creía que su amor era una fuerza suficientemente poderosa para protegerlos de todo. No sabía que el verano, con su belleza febril y su pasión arrolladora, había sellado no solo su amor, sino también su destino, de una forma que nunca podría haber imaginado. Las semanas que siguieron a la partida de Javier a León fueron las más solitarias de la vida de María. El silencio en la casa de sus padres, antes solo opresivo, se convirtió ahora en un vacío doloroso, amplificado por la ausencia de su voz y su presencia. La única conexión que tenían era a través de cartas, que ahora tenían que ser enviadas a través de la dirección de un amigo de confianza de Javier, volviendo la comunicación lenta e incierta. Sin embargo, un nuevo secreto comenzaba a crecer dentro de ella, un secreto que era solo suyo. Al principio, fue solo una sospecha, un cambio sutil en su cuerpo que intentó ignorar, el cansancio matutino, una sensibilidad a ciertos olores. Pero cuando su ciclo mensual no llegó, la sospecha se transformó en una certeza aterradora y al mismo tiempo extrañamente milagrosa. Estaba embarazada. El miedo fue su primera reacción, un miedo frío y paralizante que se instaló en el fondo de su estómago. Pensó en sus padres, en su furia, en su vergüenza. Pensó en el pueblo, en el escándalo. Su vida, tal como la conocía, estaba acabada. Durante días, vivió envuelta en una niebla de pánico, apenas pudiendo comer o dormir. Toto, sintiendo su angustia, no se separaba de ella, siguiéndola por la casa con sus ojos preocupados. Pero lentamente, a medida que los días se convertían en semanas, otro sentimiento comenzó a emerger por entre las grietas de su miedo, una ola de ternura protectora. Empezó a pensar en la vida que crecía dentro de sí, una pequeña parte de ella, una pequeña parte de Javier, un fruto de su amor. En la soledad de su habitación, por la noche, colocaba la mano sobre su vientre a un plano y le susurraba a su secreto. Le contaba sobre su padre, sobre su sonrisa, sobre sus sueños de construir puentes. La idea de un bebé, su bebé, comenzó a transformar su miedo en esperanza. Este hijo no era un error, era la personificación de su amor. Era su razón para luchar, para creer en el futuro que Javier le había prometido. Creía con todo su corazón que, en cuanto Javier lo supiera, él volvería por ella. Encontraría la manera, se casarían, tendrían a su hijo y construirían la vida que habían soñado. Le escribió una carta, la más importante de su vida.
Las palabras salieron en un torrente de emoción, mezclando miedo, amor y una fe inquebrantable en él. No lo acusó ni exigió nada. Simplemente compartió la noticia, confiando en que su amor los guiaría. «Tendremos un hijo, mi amor», escribió. «Una parte de nosotros. Sé que estás lejos, pero no tengo miedo, porque sé que volverás por nosotros». Envió la carta y luego esperó. La espera se convirtió en el centro de su universo. Cada día, observaba al cartero, el corazón saltándole cada vez que se acercaba a su calle. Imaginaba la carta de respuesta de Javier, llena de alegría y promesas. Imaginaba su regreso, su llegada a su puerta para enfrentar a sus padres, para reclamarla como suya. El niño que crecía dentro de ella no era una fuente de vergüenza, era un secreto de esperanza, su ancla en un mar de incertidumbre, la prueba viva de que su amor era real y duradero. Los días se transformaron en semanas, y la esperanza de María comenzó a desmoronarse, grano a grano, como un castillo de arena siendo llevado por la marea. Ninguna carta de Javier llegó. El silencio del otro lado era absoluto, un vacío que hacía eco del pánico creciente en su corazón. Su mente corría, creando escenarios para explicar la falta de respuesta. Quizás su carta se había perdido, quizás él estaba enfermo, quizás su familia lo estaba vigilando de cerca, impidiéndole escribir. Se aferraba a cualquier explicación que no fuera la más dolorosa, que él la había abandonado. Su ansiedad era un tormento físico. Perdía el apetito, y sus ojos estaban siempre rodeados de sombras oscuras. Su madre, notando su palidez y distracción, lo atribuía al calor del verano, pero la observaba con una sospecha creciente. María sentía la mirada de su madre sobre sí constantemente, un escrutinio silencioso que la hacía sentirse como un insecto atrapado bajo un cristal. Desesperada, envió otra carta, y luego otra. Eran súplicas, llenas de una angustia mal disimulada. «Javier, por favor, responde. Necesito saber que estás bien. Necesito saber que recibiste mi noticia». Pero el silencio persistía. La verdad, que ella no podía saber, era más cruel que cualquiera de sus miedos. Su primera carta había, de hecho, llegado a León, pero nunca había llegado a manos de Javier. Había sido interceptada por su padre, un hombre que controlaba su casa y su familia con mano de hierro. Al leer el contenido, su furia fue silenciosa y calculadora. Una muchacha sin nombre de Guanajuato, afirmando estar embarazada de su hijo brillante y prometedor. Para él, era una trampa, un intento de una familia inferior de aferrarse a su riqueza y estatus. El enfrentamiento con Javier fue breve y brutal. El padre no le mostró la carta. En lugar de eso, lo acusó de involucrarse con gente de la peor calaña y de poner en riesgo el futuro de la familia. Javier, confuso y tomado por sorpresa, negó todo, pero el padre le presentó un ultimátum. O cortaba todos los lazos con Guanajuato y se concentraba en sus deberes familiares, o sería desheredado y su sueño de ir a la universidad sería destruido. Para un joven de 18 años, totalmente dependiente financieramente y psicológicamente dominado por su padre, la amenaza fue abrumadora. Al mismo tiempo, la familia Torres usó su influencia. Hicieron que Javier fuera enviado a Querétaro, a una pasantía de verano en uno de los negocios de un asociado de la familia. Le dijeron que era una oportunidad para él ganar experiencia. En realidad, era un exilio. Se le dijo que no contactara a nadie de Guanajuato. Sus cartas fueron confiscadas, sus comunicaciones monitoreadas. Estaba efectivamente prisionero de su propia familia, aislado y convencido de que María lo había olvidado, o que su romance de verano no había sido más que una fantasía juvenil. En Guanajuato, María no sabía nada de esto. Para ella, Javier simplemente había desaparecido. Se había desvanecido de su vida como un fantasma. La esperanza que la había sostenido se transformó en desesperación. El bebé que crecía dentro de ella, antes un símbolo de su amor, se convirtió en un recordatorio constante de su traición. Estaba sola, completa e irrevocablemente sola, con un secreto que pronto sería imposible de esconder. Con el paso del verano y el inicio del otoño, el secreto de María del Carmen comenzó a traicionar a su cuerpo. Su cintura se ensanchó, y su vientre, antes un susurro de vida, comenzó a formar una curva suave pero inconfundible bajo su ropa. Intentó esconder los cambios con vestidos más anchos y chales estratégicamente colocados. Bud sabía que era una batalla perdida. La verdad estaba creciendo dentro de ella, visible e innegable. La atmósfera en la pequeña casa de adobe se volvió irrespirable. Su madre, con sus ojos de halcón,
Observaba cada movimiento suyo. Notaba la forma en que María se movía más lentamente, la manera en que a veces se llevaba la mano a la espalda, como si tuviera dolor, su negativa a comer ciertos alimentos. No decía nada, pero su desaprobación flotaba en el aire como una tormenta inminente. El silencio entre ellas, antes una característica de la casa, estaba ahora cargado de preguntas no hechas y acusaciones no dichas. El padre de María parecía ajeno, o quizás elegía estarlo. Llegaba a casa cansado de la mina, comía en silencio y se retiraba a su propio mundo de agotamiento. Pero a veces, María lo sorprendía mirándola con una expresión de confusión y una pizca de desilusión, y su corazón se encogía de culpa y miedo. Su rutina diaria se convirtió en una tortura. Las tareas que antes ejecutaba automáticamente requerían ahora un esfuerzo hercúleo. La náusea matutina era un desafío a esconder, y a menudo tenía que correr al patio, fingiendo que iba a regar las plantas, para vomitar detrás de un arbusto. Vivía en un estado de alerta constante, con miedo de que un movimiento descuidado o una palabra mal dicha la traicionara. La soledad era su compañera más fiel. Sofía, su prima y exconfidente, había comenzado a salir con un muchacho aprobado por la familia y estaba demasiado absorta en su propio romance para notar la angustia de María. E incluso si lo notara, María estaba demasiado avergonzada para confesar su situación. Su conexión con Javier, antes su mayor alegría, era ahora su mayor vergüenza. El único consuelo venía de Toto. El chimpancé, ahora casi adulto, parecía comprender su tristeza de una forma que ningún humano podía. Cuando ella se sentaba en el patio, exhausta y desesperada, él se acercaba silenciosamente y apoyaba la cabeza en su regazo. Observaba su vientre creciente con una curiosidad gentil, a veces extendiendo un dedo para tocarlo suavemente, como si sintiera la nueva vida allí dentro. En su compañía silenciosa, María encontraba una aceptación que el mundo le negaba. Él no la juzgaba. Para él, ella era solo su María. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Pronto, su condición sería obvia para todos. La barriga que crecía bajo su vestido era una bomba de tiempo, contando los segundos hasta la explosión que destruiría a su familia y su vida. Cada amanecer traía una nueva ola de pánico. Su secreto, antes una esperanza, se había convertido en una carga insoportable, y el peso la estaba aplastando. Los pueblos pequeños tienen una ecología propia, donde la información, especialmente la escandalosa, se esparce más rápido que el fuego en pasto seco. En Guanajuato, la semilla de la mentira monstruosa que iba a arruinar la vida de María del Carmen fue plantada por nada más que una mirada maliciosa y una imaginación perversa. La sembradora fue doña Elodia, la vecina cuya casa le daba una visión privilegiada del patio de los Rojas. Elodia era una mujer cuya única alegría en la vida parecía derivar de la observación y disección de las vidas de los demás. Pasaba horas en su ventana, detrás de una cortina de encaje, su mente tejiendo narrativas a partir de los fragmentos que veía. Había notado los cambios en María, su palidez inicial, su subsecuente aumento de peso, la forma en que se movía. La conclusión fue obvia. La muchacha estaba embarazada, pero eso, por sí solo, no era suficientemente escandaloso. Se necesitaba un elemento de depravación para hacer la historia verdaderamente interesante, y Elodia lo encontró en el compañero constante de María, Toto. Desde su ventana, Elodia veía la profunda conexión entre la muchacha y el chimpancé. Los veía compartir fruta, lo veía descansar la cabeza en el regazo de ella, los veía jugar juntos con una intimidad que, para su mente retorcida, parecía antinatural. Nunca le había gustado ese animal, esa aberración que los Rojas mantenían como si fuera una persona. Un día, en el mercado, compartió su observación con una amiga, susurrándola como un secreto sucio por encima de una pila de aguacates. La hija de los Rojas, comenzó, con los ojos brillando de malicia, está embarazada, y nunca la he visto con ningún muchacho, pero ese mono no la deja en paz, la sigue a todos lados. Es cosa del diablo, te lo digo yo. La sugerencia era grotesca, impensable, pero era también irresistiblemente impactante. La amiga, boquiabierta, se lo repitió a otra persona, añadiendo 1 o 2 detalles para hacerla más vívida. La historia comenzó su viaje, metamorfoseándose con cada recuento. Lo que comenzó como una insinuación se convirtió en una posibilidad, luego en una probabilidad, y finalmente
en un hecho aceptado. La presencia de Toto, la reclusión de María, el hecho de que nadie la hubiera visto con un novio, todo encajaba perfectamente en la narrativa horrible. La historia apelaba a los miedos más primarios y a los prejuicios de la gente. La familia Rojas siempre había sido vista como extraña, reservada, y la presencia del chimpancé solo confirmaba su excentricidad. El embarazo de María se convirtió en la prueba de su depravación. El rumor viajó del puesto del mercado a la barbería, del atrio de la iglesia al salón de belleza. Se discutía en voz baja durante las partidas de cartas y se compartía entre las mujeres mientras lavaban la ropa en el río. ¿Oíste lo de la hija de los Rojas? Dicen que se embarazó del mono. La frase se decía con una mezcla de horror y un placer perverso. Era un escándalo tan grande, tan más allá de los límites de la decencia, que se convirtió en el tema de conversación más emocionante que el pueblo había tenido en años. La verdad, un romance secreto, un joven de una familia rica, un amor de verano, era demasiado común, demasiado simple. La mentira era mucho más interesante. Y así, sin que María lo supiera, mientras ella luchaba con su vergüenza y soledad dentro de las paredes de su casa, una nueva identidad estaba siendo forjada para ella en las calles de su pueblo. Se estaba convirtiendo en la muchacha que se había acostado con un animal, una paria, un monstruo. El rumor había nacido, y como un recién nacido hambriento, exigía ser alimentado, e iba a alimentarse del honor y la felicidad de María del Carmen. Cuando María del Carmen fue finalmente forzada a salir de casa para ir al mercado, el rumor ya no era un susurro, sino un rugido ensordecedor que, aunque no se gritaba, resonaba en el silencio que se hacía a su paso. La experiencia fue un descenso al infierno. La escena descrita al inicio de esta narrativa fue la culminación de semanas en las que su realidad se fue desintegrando. Las personas que la habían visto crecer, que le habían dado dulces cuando era niña, ahora desviaban la mirada o la miraban con una mezcla de lástima y repulsión. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella entraba en una tienda. Los niños, haciendo eco del veneno que oían en casa, a veces señalaban y se reían, antes de ser reprendidos por sus padres, no por crueldad, sino por el miedo de asociarse con aquella vergüenza. La iglesia, antes su refugio, se convirtió en el peor lugar de todos. Sentada en la banca con sus padres, que aún no sabían de la extensión del rumor, sentía el peso de cientos de ojos en su espalda. Las oraciones parecían una farsa. Las palabras del padre sobre el perdón y la compasión sonaban huecas. Se imaginaba lo que la gente pensaba al verla allí, embarazada, buscando la absolución por un pecado que ellos creían era el más antinatural de todos. Su humillación era total y absoluta. No había a dónde huir. El pueblo, con sus calles estrechas y sinuosas, se convirtió en una prisión a cielo abierto. Cada esquina parecía esconder un acusador, cada ventana un juez. Empezó a sufrir ataques de pánico, su corazón acelerándose, el aire faltándole en los pulmones cada vez que tenía que salir a la calle. La crueldad no era solo pasiva, a veces era activa y deliberada. Un día, al pasar por un grupo de muchachos adolescentes, uno de ellos imitó el sonido de un mono, y los otros se rieron a carcajadas. En otra ocasión, encontró un dibujo grotesco de una mujer y un mono garabateado con carbón en la puerta de su casa. Su padre lo borró furiosamente, sin decir una palabra, pero la imagen quedó grabada en la mente de María. Estaba completamente aislada. Sofía, su prima, comenzó a evitarla. Su tía, antes cálida, se volvió fría y distante. La familia estaba siendo marginada junto con ella. El rumor no era solo sobre ella. Era una mancha que se esparcía a todos los que tenían el apellido Rojas. María pasaba la mayor parte de sus días en el patio con Toto, el único ser que no la miraba con juicio. Lo abrazaba, llorando contra su áspero pelaje, mientras él emitía sonidos suaves, tratando de consolarla. Irónicamente, su única fuente de consuelo era la supuesta causa de su desgracia. Mirando sus ojos inteligentes y gentiles, lo absurdo de la acusación era tan abrumador que a veces ella se reía, una risa histérica y sin alegría que la asustaba hasta a sí misma. La muchacha que soñaba con el océano y con construir puentes estaba ahora ahogada en un pantano de maldad e ignorancia. El escándalo la había despojado de todo, de su dignidad, de su reputación, de su identidad. En Guanajuato ya no era María del Carmen Rojas, era la que se embarazó del mono, y el peso de ese título estaba aplastando su alma.
La inevitable confrontación llegó una noche de domingo, después de la misa más humillante que la familia había soportado. La tensión durante la cena era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El padre de María, que había sentido las miradas y oído un fragmento de un susurro malicioso, comió en silencio, su rostro una máscara de piedra. La madre no tocó la comida, limitándose a remover los frijoles en su plato. En cuanto terminó la cena, el padre de María empujó su silla hacia atrás con un chirrido violento. No gritó. Su voz, cuando habló, era baja y peligrosamente controlada. «Ven a la sala, María del Carmen». La madre lo siguió, retorciendo las manos en el delantal. María se sentó en el borde de una silla de madera, su cuerpo temblando incontrolablemente. Su padre se quedó de pie frente a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho. «La gente está hablando», dijo él, cada palabra un golpe. «Están diciendo cosas vergonzosas sobre esta familia». Hizo una pausa, sus ojos clavándose en los de ella. «Están diciendo que estás embarazada». No era una pregunta, era una acusación. María no pudo responder, solo bajó la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro y goteando en su vestido. Su silencio fue su confesión. Un sonido extraño escapó de su madre, un sollozo estrangulado de dolor, pero su padre no mostró ninguna emoción, excepto una furia helada. «Levanta la cabeza», ordenó él. Ella obedeció, el miedo superando la vergüenza. «Mírame y dime que no es verdad. Dime que la gente de este pueblo es mentirosa». «Yo no puedo», susurró ella. Fue en ese momento que la compostura de su padre se rompió. No le pegó, pero su puño golpeó la mesa de madera con una fuerza que hizo temblar todo. «¿Cómo pudiste?», rugió él, su voz finalmente explotando. «¿Cómo pudiste traer esta deshonra a mi casa? Después de todo lo que te hemos dado, de toda la educación, de todos los sacrificios, has deshonrado nuestro nombre». Su madre comenzó a llorar abiertamente. «¿Quién fue, hija?», preguntó ella entre sollozos. «Dinos quién fue el hombre. Tiene que casarse contigo, tiene que reparar lo que hizo». Pero María negó con la cabeza. ¿Cómo podría decirles? El nombre de Javier estaba ligado a su desobediencia, a sus encuentros secretos, a su traición final, y en el fondo, una parte de ella todavía lo protegía. Decir su nombre parecía la traición final al amor en el que ella había creído tan fervientemente. Su silencio fue la peor respuesta posible. Para su padre, sumido en la vergüenza y ciego por la rabia, su negativa a nombrar a un hombre parecía dar crédito al otro rumor, al rumor impensable. «No me digas», Pat comenzó él, su voz bajando a un murmullo de horror. «No me digas que lo que dicen sobre el animal». No podía terminar la frase. La idea era demasiado monstruosa incluso para que él la verbalizara. «No», gritó María, finalmente encontrando su voz. «No, papá, nunca. ¿Cómo puede pensar eso?». Pero la semilla del veneno había sido plantada. Su negativa a nombrar a un padre humano dejaba un vacío que la imaginación de su padre, envenenada por los susurros del pueblo, llenó con el peor escenario posible. La miró, no como un padre mira a una hija, sino como un extraño mira a algo que no comprende y teme. Le dio un ultimátum. O nombraba al padre del niño, y él sería forzado a casarse con ella, o sería expulsada de casa, dejada a su propia suerte. Esa noche, María tocó fondo, abandonada por el hombre que amaba, vilipendiada por su comunidad, y ahora enfrentando el rechazo de su propia familia. El mundo se había convertido en un lugar oscuro y sin esperanza. Estaba sola en una isla de desesperación, y las aguas estaban subiendo rápidamente. A cientos de kilómetros de distancia, en Querétaro, Javier Torres vivía en una prisión dorada. La pasantía arreglada por su padre era, en realidad, un trabajo monótono y sin sentido en una oficina, diseñado para mantenerlo ocupado y alejado de problemas. Estaba instalado en una casa cómoda, tenía dinero en el bolsillo, pero se sentía miserable y vacío. La alegría y la pasión que habían llenado su verano en Guanajuato habían sido reemplazadas por una apatía gris. Su familia había logrado aislarlo eficazmente. Le dijeron que la muchacha de Guanajuato había dejado de escribir, que probablemente ya se había olvidado de él. Su padre pintó el romance como una aventura de verano trivial, algo de lo que se reiría cuando fuera mayor. Javier, joven e impresionable, intentó creerles, intentó convencerse de que María había seguido adelante. Intentó enterrar su memoria bajo capas de trabajo y distracción, pero ella lo atormentaba en sus sueños,
en el silencio de la noche. Recordaba su risa, su inteligencia, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de algo que le apasionaba. La narrativa de su familia no encajaba con la María que él conocía. La muchacha que amaba no era del tipo que se olvidaría tan fácilmente. La chispa que encendió su conciencia vino en forma de una carta, no de María, sino de Sofía, su prima. Sofía, sintiéndose culpable por haber abandonado a su prima y horrorizada por cómo los rumores se habían salido de control, decidió actuar. No sabía qué le había pasado a Javier, pero sabía que él era la única esperanza de María. A través de su novio, que conocía a algunos de los estudiantes del colegio de Javier, logró obtener su dirección en Querétaro. Su carta era corta y directa, escrita con una urgencia desesperada. No mencionaba el amor ni los sentimientos, solo los hechos, fríos y brutales. Javier, no sé por qué desapareciste, pero necesitas saber lo que pasa en Guanajuato. María está embarazada, y la gente, Dios los perdone, está diciendo la cosa más horrible que he oído. Están diciendo que el hijo es de su chimpancé. El rumor se ha esparcido por todo el pueblo. Su vida es un infierno. Su familia está amenazando con expulsarla de casa. Si alguna vez te importó, tienes que volver. Tienes que decir la verdad. Ella no va a sobrevivir a esto sola. Javier leyó la carta 1, 2, 3 veces. El mundo a su alrededor pareció disolverse. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Embarazada, nuestro hijo. Y luego, la segunda parte, la mentira monstruosa. Sintió una ola de náusea. La imagen de María, su María gentil y sensible, siendo sometida a una acusación tan vil, era más de lo que podía soportar. En un instante, todo quedó claro. El silencio de ella, su exilio repentino, las mentiras de su familia. Él había sido un peón, un cobarde. Había permitido que su familia lo manipulara, que lo separara de la mujer que amaba, y su cobardía había tenido consecuencias devastadoras. La apatía que lo había consumido fue reemplazada por una furia ardiente. Furia contra su padre, contra la crueldad del pueblo, pero sobre todo, furia contra sí mismo. La había abandonado cuando ella más lo necesitaba. Había huido de su responsabilidad. En ese momento, el joven estudiante desapareció, y un hombre tomó su lugar. Un hombre que sabía lo que tenía que hacer. No había más vacilación, no había más miedo. Solo había una certeza absoluta. Tenía que volver a Guanajuato. Tenía que enfrentar a su padre, al pueblo, al mundo entero si era preciso. Tenía que reparar el mal que había causado. Tenía que luchar por María y por su hijo. Javier no perdió tiempo. Esa misma noche, hizo una pequeña maleta con algunas pertenencias esenciales, vació su cuenta bancaria del poco dinero que tenía y antes del amanecer, tomó el primer autobús a Guanajuato. El viaje de varias horas fue una mancha borrosa de paisajes desérticos y autorrecriminación. Cada kilómetro que lo acercaba a casa era un kilómetro que lo alejaba de su antigua vida de obediencia y privilegio. Sabía que estaba quemando todos los puentes con su familia, pero eso ya no importaba. El único puente que le importaba reconstruir era el que lo unía a María. Llegó a Guanajuato al final de la tarde. La ciudad, con sus callejuelas coloridas y su arquitectura barroca, que antes tanto amaba, le pareció ahora siniestra, un laberinto que había acorralado y atormentado a la mujer que amaba. En lugar de ir a casa de su tía, caminó directamente a la parte más humilde de la ciudad, a la calle donde vivía María. Al acercarse a la Casa Blanca de los Rojas, su corazón le latía en el pecho como un tambor de guerra. ¿Qué diría? ¿Cómo podría pedir perdón por meses de silencio y abandono? ¿Y si ella se negaba a verlo? ¿Y si lo odiaba? Merecía su odio. Lo sabía. Dudó frente a la puerta de madera, la mano levantada para tocar, pero congelada por la incertidumbre. Fue en ese momento que la puerta se abrió. El padre de María salió, su rostro grabado con líneas de preocupación y rabia. Cuando vio a Javier, sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «¿Qué quieres aquí, muchacho?», preguntó bruscamente. Javier enderezó los hombros. Su voz, cuando habló, era firme, desprovista de la vacilación de su juventud. «Me llamo Javier Torres. Estoy aquí para ver a su hija, María del Carmen, y estoy aquí para hablar con usted». El nombre Torres pareció tener algún efecto en el hombre mayor, que lo asoció con la familia rica de León. Su expresión cambió de la rabia a una confusión cautelosa. «Mi hija no está recibiendo visitas», dijo, haciendo ademán de cerrar la puerta. «Por favor, señor», insistió Javier, poniendo una mano en la puerta para impedir que se cerrara. «Sé lo que la gente anda diciendo, y sé que es mentira.
El hijo que María espera es mío. La confesión quedó flotando en el aire pesado entre ellos. El padre de María lo miró su ropa buena, su postura educada, la sinceridad en sus ojos. Vio la respuesta que le había exigido a su hija, allí de pie, en su puerta. Su furia dio paso a un asombro aturdido. Se apartó de la puerta, dejándola abierta. Era una invitación silenciosa. Javier entró en la casa silenciosa, su corazón latiendo descontroladamente. Estaba a punto de enfrentar a la mujer cuyo corazón había roto, y sabía que las próximas horas definirían el resto de su vida. El regreso no era el fin de su viaje, era solo el inicio de la batalla más difícil que jamás tendría que librar. La sala de estar era oscura y fría, a pesar del calor de afuera. La madre de María estaba sentada en una silla en un rincón, su rostro un mapa de sufrimiento. Y entonces la vio. María estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Incluso de espaldas, él podía ver la tensión en sus hombros. Su cuerpo, ahora claramente el de una mujer embarazada, era un testimonio silencioso de todo lo que había pasado sola. Al sonido de sus pasos, ella se giró lentamente. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse. Su rostro estaba más delgado, pálido, y sus ojos, antes llenos de vida y sueños, estaban ahora atormentados por el dolor. En ellos, él vio un torbellino de emociones. Shock, incredulidad, rabia, y debajo de todo eso, una chispa de una esperanza que ella pensaba que había muerto hacía mucho tiempo. Ella no dijo nada, solo lo miró, su silencio una acusación más poderosa que cualquier grito. Fueron los padres de ella quienes rompieron el silencio. La madre se levantó, sus ojos alternando entre Javier y su hija. «¿Es este el hombre, María? ¿Es él?» María hizo un asentimiento de cabeza casi imperceptible, los ojos aún fijos en Javier. Javier dio un paso adelante, las manos abiertas en un gesto de súplica. Habló, no a los padres, sino directamente a ella. Su voz estaba embargada por la emoción, but sus palabras eran claras y directas. «María, yo...» comenzó, pero su voz falló. Respiró hondo e intentó de nuevo. «No hay excusa para lo que hice. Fui un cobarde. Dejé que mi familia me asustara, que me controlara. Me mintieron. Me dijeron que había seguido adelante. Debería haber sido más fuerte. Debería haber vuelto por ti hace meses». Caminó hasta estar a pocos pasos de ella. «No supe lo del niño. Y no supe de los rumores. Hasta ayer. En cuanto lo supe, vine de inmediato. María, te amo. Te he amado desde el primer día. Y nunca dejé de amarte, incluso cuando fui demasiado débil para admitirlo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ella ahora, lágrimas de rabia, de alivio, de un dolor demasiado profundo para ser expresado en palabras. «Desapareciste», susurró ella, su voz ronca. «Me dejaste sola para enfrentar esto». «Lo sé», dijo él, su propia voz quebrándose, «y pasaré el resto de mi vida intentando compensártelo. Pero tienes que creerme. Yo no sabía». Miró a los padres de ella, que observaban la escena en silencio aturdido. «Señora Rojas, he deshonrado a su hija y a su familia, pero la amo y quiero casarme con ella. Quiero darle mi nombre a nuestro hijo y ser el esposo y el padre que se merecen». Era una declaración, no una petición. En su voz había la convicción de un hombre que había encontrado su propósito. Estaba asumiendo su responsabilidad, no por obligación, sino por amor. El padre de María miró a su hija, a su barriga, y luego de vuelta al joven que estaba frente a él. Vio la agonía en el rostro de María dar paso a una incertidumbre temblorosa. Vio la determinación en el rostro de Javier. La monstruosa mentira que había atormentado su casa comenzaba finalmente a disiparse, reemplazada por la verdad, por más complicada y dolorosa que fuera. «El matrimonio es la única solución», dijo él finalmente, su voz grave. «Por el bien del niño». «No», dijo Javier, negando con la cabeza. Se volvió nuevamente hacia María, sus ojos suplicándole que comprendiera. «No por el bien del niño, por nuestro bien, porque no puedo imaginar mi vida sin ti». Le extendió la mano. María miró la mano extendida, luego su rostro, buscando la verdad en sus ojos, y la encontró. Vio al muchacho del que se había enamorado junto al río, pero vio también al hombre en el que se había convertido. Lentamente, con vacilación, ella levantó su propia mano y la puso en la de él. El contacto fue eléctrico, una corriente de perdón y la promesa de un nuevo comienzo. La noticia de que Javier Torres,
de una familia rica de León, estaba en Guanajuato para asumir la paternidad del hijo de María del Carmen y casarse con ella, se esparció por el pueblo con la misma rapidez que el rumor venenoso, pero con un efecto muy diferente. La narrativa cambió drásticamente. La historia de la muchacha depravada fue reemplazada por la de un romance prohibido, un drama clásico de amantes de clases diferentes. Seguía siendo un escándalo, pero uno de un tipo mucho más comprensible y, para muchos, incluso romántico. Javier, sin embargo, sabía que no bastaba con que la verdad se susurrara, tenía que ser proclamada. Insistió en ir a hablar con el padre de la iglesia de San Miguel, el mismo sacerdote que había observado su romance florecer a través de miradas robadas durante la misa. El encuentro fue tenso. El sacerdote, un hombre anciano y sabio, escuchó la confesión completa de Javier sin interrupción. Oyó hablar de los encuentros secretos, de las cartas, de la presión familiar y, finalmente, del profundo arrepentimiento de Javier. El mal que se le hizo a esta muchacha no fue solo tuyo, hijo mío, dijo el sacerdote, su voz cansada. Fue el mal de toda una comunidad, que prefirió creer en una monstruosidad a creer en la debilidad humana. La maledicencia es un pecado mortal, y este pueblo está cubierto por él. Javier pidió que el matrimonio se realizara lo más rápido posible. El sacerdote aceptó, pero con una condición. El próximo domingo, antes de la misa, tú te pararás frente a la congregación, al lado de María del Carmen y sus padres, y proclamarás tu paternidad y tu compromiso. Este pueblo participó en su humillación. Ahora deben ser testigos de su vindicación. Fue un precio alto a pagar, una humillación pública de un tipo diferente, pero Javier aceptó sin dudarlo. Era lo mínimo que podía hacer. Ese domingo, la iglesia estaba más llena que nunca. La gente vino, no por piedad, sino por curiosidad, para presenciar el clímax del drama que los había consumido durante meses. Cuando la familia Rojas entró, con Javier a su lado, un silencio cayó sobre la congregación. María, con su vientre prominente, caminó con la cabeza erguida. Por primera vez en meses, no sentía vergüenza, sino una fuerza tranquila. La mano de Javier sostenía la suya firmemente, su presencia un ancla en el mar de miradas. Se pararon frente al altar, y el sacerdote se dirigió a la congregación. Luego, le dio la palabra a Javier, con una voz clara y firme que resonó por toda la iglesia. Javier contó la verdad. Habló de su amor por María, de su cobardía al abandonarla, y de su alegría y orgullo al convertirse en el padre de su hijo. No se guardó nada, asumiendo toda la culpa por el sufrimiento de ella. Cualquier vergüenza en esta situación es mía, y solo mía, declaró él. María del Carmen es una mujer de honor y coraje, que sufrió una injusticia terrible por mi causa, y por causa de sus lenguas. Miró directamente a la congregación, sus ojos encontrando los de doña Elodia, y otros que sabía que habían esparcido el veneno. Pido su perdón, y pido a Dios que perdone a este pueblo por su crueldad. Un murmullo recorrió la iglesia. Había vergüenza en algunos rostros, desafío en otros, pero nadie se atrevió a contradecirlo. La verdad, dicha con tanta fuerza y convicción, era innegable. La boda se fijó para la semana siguiente. Fue una ceremonia pequeña y humilde en la misma iglesia. María usó un vestido simple, y Javier, un traje prestado. No había invitados de León. Su familia lo había desheredado oficialmente. Pero mientras intercambiaban sus votos, ante Dios y las pocas personas que los habían apoyado, sabían que tenían todo lo que importaba. Se tenían el uno al otro, y tenían la verdad. El rumor había sido silenciado, no por haber sido olvidado, sino por haber sido aniquilado por la luz. El matrimonio marcó el inicio de una nueva vida para María y Javier. Con el poco dinero que Javier tenía, alquilaron una pequeña casa de 2 habitaciones en la misma calle de los padres de María. Era humilde, pero era su palacio. Por primera vez, podían estar juntos abiertamente, sin miedo ni secretos. Javier, despojado de su herencia pero liberado de las expectativas de su familia, encontró trabajo como aprendiz de un maestro de obras local. El trabajo era duro, físico, muy diferente de la vida académica que había conocido, pero lo abrazó con una determinación feroz. Estaba construyendo un futuro para su familia con sus propias manos. María, por su parte, floreció. Libre del estrés y la vergüenza, su embarazo se convirtió en una alegría. Preparó la pequeña habitación para el bebé, cantando mientras cosía y pintaba. Su relación con sus padres también comenzó a sanar. Su padre, viendo el trabajo duro y la dedicación de Javier,
Desarrolló un respeto reacio por su yerno. Su madre, aliviada por ver a su hija feliz y cuidada, la ayudaba con los preparativos, su amor expresándose en platos de comida y consejos maternales. El pueblo, aunque no ofreció una disculpa formal, cambió su actitud. El respeto por Javier, que había enfrentado a todos para defender su honor, y la simpatía por María, la víctima de una calumnia tan horrible, reemplazaron el desprecio anterior. La gente los saludaba en la calle, y doña Elodia ya no se atrevía a mirar en su dirección. Sin embargo, cuando todo parecía estar asentándose en una paz ganada con esfuerzo, un nuevo dolor llegó, inesperado y cruel. Una mañana, 2 hombres uniformados tocaron a su puerta. Eran agentes ambientales del gobierno. «Recibimos una denuncia anónima», dijo el hombre mayor, sin rodeos, «sobre un chimpancé mantenido ilegalmente como mascota». El corazón de María se heló. La denuncia anónima solo podía haber venido de una fuente, alguien del pueblo, probablemente la misma persona que había iniciado el rumor, asestando un último golpe de maldad. A pesar de sus protestas, de sus ruegos, la ley era clara. Toto era un animal salvaje, y no podía ser mantenido en una casa. Sería llevado a un santuario apropiado, que, en este caso, era el famoso zoológico de la Ciudad de México, conocido por tener instalaciones de calidad para primates. La despedida fue una de las cosas más difíciles que María había tenido que hacer. Toto, sintiendo la tensión y el miedo, se aferró a ella, emitiendo sonidos de angustia. Ella lo abrazó con fuerza, su rostro enterrado en su pelaje, sus lágrimas mojándolo. «Te cuidarán bien, mi amigo», susurró ella, aunque las palabras parecían huecas. «Tendrás a otros como tú para jugar». Mientras los agentes lo llevaban a una jaula de transporte en la parte trasera de una camioneta, Toto extendió la mano a través de las rejas hacia ella, sus ojos llenos de una confusión y traición que partieron el corazón de María. Observó la camioneta alejarse por la calle polvorienta hasta desaparecer. Embarazada y con el corazón roto, se apoyó en Javier, que la abrazó. Él había salvado su honor y le había dado un futuro, pero no pudo salvarla de esta pérdida. El amigo que la había acompañado en sus días más oscuros, su confidente silencioso, le había sido arrebatado. Su nuevo comienzo estaba manchado por una amarga despedida, un recordatorio cruel de que las cicatrices del pasado y la maldad de las personas no siempre desaparecen por completo. La partida de Toto dejó un vacío en la casa y en el corazón de María, que era casi tan palpable como una presencia física. El patio, antes un lugar de juego y compañía, se volvió silencioso y desolado. El viejo árbol de jacarandá parecía desnudo sin su figura ágil trepando por sus ramas. El pequeño cuenco de metal donde comía seguía junto a la puerta trasera, un monumento mudo a su ausencia. En los días que siguieron, María caía frecuentemente en largos silencios, sus ojos fijos en el lugar donde Toto solía estar. Revivía sus recuerdos de él, la forma en que imitaba a su padre leyendo el periódico, frunciendo el ceño en concentración, la manera en que le robaba gentilmente trozos de mango de la mano, el sonido suave que hacía cuando ella le rascaba detrás de las orejas. Él había sido su única luz durante los años de soledad en casa de sus padres, y su único consuelo durante los meses de terror antes del regreso de Javier. Su dolor era profundo y complejo. Se sentía culpable, como si lo hubiera traicionado. La denuncia anónima había sido un acto de venganza dirigido a ella, y Toto había sido la víctima inocente. Había sido castigado por su conexión con ella, la misma conexión que los chismes del pueblo habían distorsionado de forma tan grotesca. La ironía era cruel. El mundo los había separado porque su amistad era considerada antinatural, pero para María había sido la relación más natural y honesta de su vida. Javier hacía lo posible por consolarla. La abrazaba cuando lloraba por la noche, la escuchaba mientras compartía historias sobre Toto, e intentaba distraerla con conversaciones sobre su futuro y el bebé que estaba por llegar. «Está en un lugar mejor, mi amor», decía suavemente, «con otros de su especie. No está solo». Ella sabía que él tenía razón, pero el conocimiento no disminuía el dolor. Una parte de ella sentía que el capítulo final de su humillación en Guanajuato solo se había cerrado con la partida de Toto. Él era el último eslabón vivo con el escándalo. Su ausencia era la prueba final de que la ignorancia y la maldad habían, en cierto modo, ganado, robándole una parte de su inocencia para siempre. La curación comenzó lentamente, impulsada por la vida que crecía dentro de ella. La primera patada del bebé fue un recordatorio poderoso de que el futuro estaba llegando.
exigiendo su atención y su amor. Comenzó a enfocar su energía en la preparación para la maternidad, canalizando su amor y su necesidad de cuidar hacia el niño, que pronto estaría en sus brazos. Unas semanas después, nació su primer hijo, un niño sano al que llamaron Mateo. Al sostener a su hijo por primera vez, María sintió una ola de amor tan abrumadora que sanó algunas de las heridas más profundas de su corazón. La jaula en el patio seguía vacía, pero sus brazos ahora estaban llenos. El dolor por la pérdida de Toto no desapareció, pero se transformó en algo más suave, un recuerdo agridulce de una amistad pura que la había ayudado a sobrevivir a la oscuridad y a llegar a la luz de un nuevo día. Guanajuato y sus dolorosos recuerdos fueron dejados atrás. Poco después del nacimiento de Mateo, Javier recibió una oferta de trabajo en Celaya, una ciudad más grande y bulliciosa, donde nadie los conocía. Era una oportunidad para un verdadero nuevo comienzo, lejos de los fantasmas del pasado. Hicieron las maletas y se mudaron, llevando consigo pocas posesiones, pero un futuro lleno de esperanza. Los años que siguieron fueron de trabajo duro y felicidad tranquila. Celaya fue buena con ellos. Javier, con su inteligencia natural y una ética de trabajo implacable, prosperó. El aprendiz se convirtió rápidamente en un trabajador calificado, y su reputación de honestidad y pericia creció. En pocos años, ya no trabajaba para otros. Tenía su propia pequeña empresa de construcción, convirtiéndose en un respetado maestro de obras. El muchacho que soñaba con construir puentes estaba ahora construyendo casas, construyendo los cimientos donde otras familias vivirían y soñarían. María se dedicó a su hogar y a su familia. Después de Mateo, tuvieron 2 hijos más, 2 niñas llamadas Isabel y Clara. Su casa, aunque modesta al principio, estaba siempre llena de amor, risas y el olor de comida casera. María era el corazón de la familia, una presencia calma y constante. Enseñó a sus hijos a ser gentiles, a no juzgar a los demás y a valorar la verdad por encima de todo. Raramente hablaban del pasado en Guanajuato. No era un secreto, sino una herida que había cicatrizado y que no veían necesidad de reabrir. Sus hijos sabían que sus padres habían tenido un inicio difícil, pero no conocían los detalles sórdidos del rumor. Para ellos, la historia de sus padres era simplemente una historia de amor que había superado las adversidades. La familia Torres, de León, nunca se reconcilió con ellos. Para su padre, Javier había dejado de existir el día que tomó ese autobús a Guanajuato. Javier sentía una pizca de tristeza por eso, especialmente por su madre y hermanos, pero nunca se arrepintió de su elección. Había cambiado una vida de riqueza material por una de riqueza emocional, y se consideraba el hombre más rico del mundo. María, a veces, en momentos de silencio, pensaba en Toto. Se preguntaba cómo estaría, si todavía se acordaría de ella. El dolor de su separación había disminuido, pero el recuerdo de su amigo permanecía, una parte tierna e indeleble de su historia. Contaba historias sobre él a sus hijos, describiéndolo no como una mascota, sino como un miembro de la familia, un tío peludo y travieso que había vivido con ella hacía mucho tiempo. Los años pasaron como las estaciones, cada uno trayendo sus propias alegrías y desafíos. Vieron a sus hijos crecer, ir a la escuela, enamorarse. Su vida en común se convirtió en un tejido rico y fuerte, tejido con los hilos de la resiliencia, el perdón y un amor inquebrantable. El escándalo que casi la destruyó era ahora un recuerdo lejano, una historia de una vida diferente, de una muchacha diferente. Ya no era la paria de Guanajuato, sino la esposa amada de Javier, la madre orgullosa de Mateo, Isabel y Clara, la matriarca de una familia construida sobre las fundaciones de la verdad y el amor. Cuando su hijo mayor, Mateo, estaba a punto de cumplir 15 años, desarrolló una fascinación por la biología y los animales. Pasaba horas leyendo libros sobre la vida salvaje y viendo documentales. Un día, mientras hojeaba un libro sobre primates, vio una fotografía de un chimpancé. «Mamá», dijo, «se parece al Toto de tus historias». La simple pregunta abrió una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. María sintió una punzada en el corazón, una añoranza repentina y aguda por su viejo amigo. Esa noche habló con Javier. «Creo que es hora», dijo ella. «Los niños son lo suficientemente grandes. Me gustaría verlo, si es que todavía está allí». Javier comprendió de inmediato. El viaje a Guanajuato para visitar a los padres de María era una rutina anual, pero nunca habían tenido el coraje o la inclinación de enfrentar el recuerdo de Toto.
Ahora, parecía lo correcto. Era un cabo suelto, un círculo que necesitaba cerrarse. Planearon el viaje para las vacaciones de verano. Sería un viaje familiar a la Ciudad de México, una ciudad que los niños siempre habían querido conocer. El pretexto oficial era visitar los museos y los sitios históricos, pero todos sabían el verdadero propósito de la peregrinación: ir al zoológico de Chapultepec. El viaje en coche de Celaya a la capital estuvo lleno de anticipación. Los niños estaban emocionados por la aventura, pero podían sentir la corriente emocional que corría bajo la superficie. María estaba inusualmente silenciosa, su mirada perdida en el paisaje que pasaba. 1000 preguntas pasaban por su cabeza. ¿La reconocería después de casi 2 décadas? ¿Estaría feliz? ¿Estaría vivo? El miedo de descubrir que ya había muerto era una ansiedad constante en el fondo de su mente. Javier, sintiendo su aprensión, extendió la mano y apretó la de ella. «Pase lo que pase, estamos juntos en esto», dijo él. La Ciudad de México era un monstruo de ruido y movimiento, un marcado contraste con la vida tranquila que conocían. Se alojaron en un pequeño hotel y al día siguiente se dirigieron al zoológico. El aire estaba cálido y húmedo, y el parque estaba lleno de familias y niños riendo. Pero para María, la atmósfera festiva parecía distante. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y pavor. Mientras caminaban por los senderos del zoológico, pasando junto a leones, elefantes y jirafas, la tensión de María aumentaba. Finalmente, llegaron a la sección de los grandes primates. Había un gran recinto al aire libre, con árboles, cuerdas y una estructura para escalar, rodeado por un foso y una barrera de vidrio para los visitantes. Había varios chimpancés en el recinto, socializando, jugando, descansando a la sombra. María escudriñó los rostros, buscando un destello de reconocimiento, una señal del amigo que había conocido tan bien. Su corazón se hundió. Todos parecían tan similares, y al mismo tiempo, tan diferentes del Toto que guardaba en su memoria. Quizás ya no estaba allí. Quizás fue un viaje en vano. Javier puso un brazo reconfortante alrededor de los hombros de María. Los niños estaban en silencio a su lado, sintiendo la solemnidad del momento. «Tranquila, mi vida», susurró Javier. «Vamos a preguntarle a un cuidador». Pero antes de que pudiera buscar a alguien, uno de los chimpancés, un macho grande y de hombros anchos que estaba sentado solo lejos del grupo, giró la cabeza en dirección a ellos. Había estado examinando un trozo de fruta, pero algo en su presencia pareció llamarle la atención. Levantó la mirada y sus ojos se fijaron en María. Por un largo momento, simplemente miró. Su frente se arrugó, su cabeza se inclinó hacia un lado, como si estuviera tratando de acceder a un recuerdo lejano. María contuvo la respiración. Su corazón se detuvo. ¿Podría ser él? Las facciones eran más viejas, el pelaje más canoso en algunos lugares, pero los ojos eran los mismos. Eran los ojos gentiles e inteligentes que la habían consolado en sus días más oscuros. «Toto», susurró ella, su voz atascándose en su garganta. La palabra era inaudible a través del grueso cristal, pero él pareció reaccionar. El chimpancé se levantó lentamente. Los otros animales no le prestaron atención, pero su enfoque estaba completamente en María. Caminó hasta la barrera de vidrio, deteniéndose a pocos centímetros de ella. Su cara estaba ahora al nivel de la de ella, separado solo por una fina capa de transparencia. Y entonces, sucedió. Hizo algo que hizo que las lágrimas brotaran instantáneamente en los ojos de María. Levantó su mano derecha y golpeó 2 veces su propio pecho. Un gesto rápido y rítmico. Era un juego que solían jugar cuando él era pequeño, una imitación del latido de su corazón que él sentía cuando apoyaba la cabeza en su pecho. Era su secreto. Luego, presionó la palma de su mano abierta contra el vidrio, exactamente frente al rostro de ella. Su mirada era intensa, inconfundible. No era curiosidad, era reconocimiento, era un saludo. María, sollozando abiertamente ahora, levantó su propia mano y la presionó contra el vidrio, alineándola con la de él. El cristal estaba frío al tacto, una barrera cruel entre ellos, pero en su corazón sintió el calor de su mano, la textura familiar de su piel. El tiempo se deshizo. 20 años desaparecieron. Ella era de nuevo la muchacha solitaria, y él era su único amigo. Los niños observaban, maravillados y conmovidos. Mateo, Isabel y Clara nunca habían comprendido verdaderamente la profundidad de la conexión de su madre con este animal de sus historias. Ahora la veían el amor, la añoranza,
el reconocimiento que trascendía las especies y el tiempo. Javier abrazó a su esposa con fuerza, compartiendo su emoción, su rostro una mezcla de tristeza y admiración. Se quedaron allí durante mucho tiempo, comunicándose en un silencio que contenía décadas de palabras no dichas. Él no se apartó del vidrio, ni ella tampoco. Cuando finalmente llegó la hora de que el zoológico cerrara, alejarse fue una de las cosas más difíciles que María había hecho. Dio una última mirada hacia atrás. Toto seguía allí, observándola, la mano aún levantada en un adiós silencioso. Su familia se había reunido, aunque solo fuera por un momento, a través de una barrera de cristal. La visita al zoológico tuvo un efecto profundo en María. Fue al mismo tiempo reconfortante y dolorosa. La confirmación de que Toto se acordaba de ella, de que su lazo no se había roto por el tiempo o la distancia, le trajo una paz inmensa. Pero verlo confinado, incluso en un recinto espacioso, le partió el corazón. Él pertenecía a los recuerdos de su juventud, corriendo libremente en su patio, y no a ser un espécimen para las multitudes. En los años que siguieron, la familia nunca más regresó al zoológico. El recuerdo de ese encuentro era demasiado precioso y agridulce para ser repetido. María lo guardó en su corazón, una joya perfecta y melancólica. Cerca de 5 años después de la visita, cuando María ya estaba en sus 50 y tantos, llegó una carta por correo. No era una factura ni una nota de un amigo, era un sobre oficial del zoológico de Chapultepec. Su corazón se encogió incluso antes de abrirla. La carta era de uno de los primatólogos principales del zoológico. Alguien, quizás un cuidador que presenció su visita años antes, había guardado su nombre y dirección. La carta era formal pero compasiva. Le informaba de que Toto había fallecido pacíficamente mientras dormía. Había sido de vejez. Había vivido una vida larga y saludable para un chimpancé. El veterinario añadió una nota personal al final, diciendo que era uno de los animales más inteligentes y sensibles que habían tenido, y que lo extrañarían mucho. María leyó la carta en la mesa de la cocina, la luz de la mañana entrando por la ventana. No hubo un llanto histérico, solo lágrimas silenciosas que corrieron por su rostro y gotearon sobre el papel. Javier la encontró así, sosteniendo la carta, y sin necesidad de preguntar, supo. La abrazó por detrás, descansando su barbilla en su hombro, y se quedaron allí en silencio durante mucho tiempo. Su luto fue privado y profundo. Para el mundo, había muerto un animal en un zoológico. Para María, había muerto un miembro de su familia. Había sido su confidente de infancia, su guardián silencioso, la víctima inocente de la crueldad humana que casi la destruyó. Era un símbolo de su juventud perdida y de su supervivencia. Esa noche, reunió a sus hijos, ahora jóvenes adultos, y se lo contó. Compartió la noticia con una tristeza serena. Juntos, rememoraron las historias de él, riendo de sus travesuras y maravillados con su inteligencia. Hablaron sobre la visita al zoológico, sobre cómo la había reconocido instantáneamente. La muerte de Toto no fue una tragedia, se dio cuenta María. La tragedia había sido su separación. Su muerte fue una liberación. Lo imaginó libre, finalmente, corriendo por selvas verdes bajo un cielo que no tenía barreras. La despedida final no fue en el zoológico, detrás de un cristal frío. Fue allí, en su cocina, rodeada por el amor de su familia. El círculo estaba completo. Su amigo de 4 patas, que había dejado una huella indeleble en su vida, podía ahora descansar en paz, y ella, también, podía finalmente dejar esa parte de su pasado descansar. Los años continuaron su marcha inexorable, transformando a la joven pareja que había luchado contra el mundo en una abuela y un abuelo de cabellos plateados. María y Javier se mudaron a San Luis Potosí para estar más cerca de su hija Isabel y sus nietos. Su casa era modesta, con un pequeño jardín lleno de las flores favoritas de María. Era un lugar de paz, a menudo lleno de las risas de sus nietos. Una tarde cálida, María estaba sentada en el porche con su nieta mayor, la pequeña Elena, de 8 años. Elena tenía los mismos ojos curiosos que María había tenido tiempo atrás. Estaban viendo un libro de imágenes de animales, y Elena señaló una fotografía de un chimpancé. «Abuela», dijo ella, «este se parece al Toto de tus historias. ¿Por qué tuvo que irse?» María sonrió, una sonrisa suave que contenía una vida entera de recuerdos. Miró el rostro inocente de su nieta, y decidió que era hora. Era hora de contar la historia, no la versión simplificada que los niños conocían, sino la verdad completa, no como un cuento de escándalo, sino como la lección en la que se había convertido. Con Javier sentado a su lado,
Sosteniendo su mano, María comenzó a hablar. Usó palabras simples, pero no endulzó la verdad. Habló de su juventud solitaria, de su amor prohibido por Javier y de la alegría y el miedo de su embarazo. Y luego, con voz tranquila, habló del rumor. Describió cómo las palabras, como piedras, pueden lastimar más que los puños. Explicó cómo el miedo y la ignorancia pueden llevar a las personas a ser crueles, a creer en lo impensable, porque es más fácil que buscar la verdad. Contó cómo todo el pueblo se volvió contra ella y cómo su único amigo, Toto, fue injustamente puesto en el centro de una mentira horrible. Elena escuchaba, sus ojos grandes y serios, tratando de comprender la complejidad del mundo de los adultos. «Pero eso no era verdad, abuela», dijo Elena, su voz pequeña llena de indignación. «Toto era tu amigo». «No, no era verdad, mi querida», dijo María, «pero la verdad, a veces, es una voz baja en una habitación llena de gritos. Por eso necesitamos personas valientes que la defiendan». Miró a Javier con un amor que el tiempo solo había profundizado. «Tu abuelo fue esa persona valiente». Volvió y gritó la verdad para que todos la oyeran. «Me enseñó que el amor verdadero no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Se queda y lucha». Continuó, explicando cómo reconstruyeron su vida, cómo el perdón era más importante que el resentimiento. Habló de su visita a Toto en el zoológico y de cómo el amor verdadero no necesita ser entendido por nadie más, solo necesita ser reconocido por quienes lo comparten. «La historia de mi vida, Elena», concluyó, casi fue destruida por la ignorancia y la maldad, pero al final fue salvada por la verdad, el amor y el coraje. Esa es la lección que quiero que te lleves. Nunca juzgues a nadie por lo que oyes. Busca siempre la verdad en el corazón de las personas y recuerda que los lazos más fuertes, como el que yo tenía con Toto y el que tengo con tu familia, nunca se rompen realmente, solo cambian de forma. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, María miró a su familia. Su honor, antes hecho jirones, había sido tejido de nuevo, más fuerte que antes. El escándalo se había convertido en un recuerdo lejano, una cicatriz que probaba que había sobrevivido, y su amigo de 4 patas, el chimpancé llamado Toto, le había dejado el legado más valioso de todos, la certeza de que un corazón lleno de amor puede al final silenciar incluso el más cruel de los susurros. Así como la verdad de María finalmente encontró su voz, esperamos que esta historia haya resonado contigo. Si te sentiste conmovido por su viaje de la desesperación a la redención, te pedimos que nos ayudes a compartir más relatos como este. Suscríbete a nuestro canal, deja un me gusta para mostrarnos tu apoyo y comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Cada interacción ayuda a nuestra comunidad a crecer y nos permite seguir explorando las profundidades de la experiencia humana. Gracias por escuchar